Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno poderles saludar en esta noche de jueves, jueves de estudio de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio que tenemos de predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través del internet. Gracias a Dios por esta herramienta que Dios nos ha dado. Hoy vamos a ver un tema, mis amigos y mis amigas, que se llama la urgencia de predicar la palabra de Dios. La urgencia, todos los días, cada mañana, cada tarde, de todos los días, mientras Dios nos preste vida. Hay pasajes que vamos a ver donde el apóstol Pablo dice, allá en Corintios, dice, ay de mí si yo no predico el evangelio. Dice, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Y dice el apóstol Pablo que a él lo predica gratuitamente. Dice allá en Corintios y en Romanos también, dice que todo lo ha llenado del evangelio de Dios, o el evangelio de Cristo también. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Nosotros, mis amados, predicamos el evangelio, pero no yo, la gracia de Dios en mí. La importancia de predicar el evangelio, mis amados. La importancia de predicar el evangelio. Algunas veces debemos de ser sinceros y decir de que tenemos una herramienta tal y mira, la usamos tan pocas veces. Hay muchos que saben predicar y no la usan ni una sola vez. Ni una sola vez la usan para predicar, para dar un saludo por lo menos, para mandar un versículo bíblico, para etcétera, etcétera, etcétera. La importancia de predicar la palabra de Dios. Ese es el tema de esta noche. Ojalá que podamos avanzar, y si no terminamos o si no avanzamos mucho, en el próximo estudio continuaremos con este mismo tema para la gloria del Señor. Vamos a leer en esta noche, como siempre, vamos a usar la palabra. Vamos a ver ahorita, vamos a ver 2 versículos, 3 seguidos, donde el apóstol Pablo dice que hay que predicar la palabra. Entonces dice Hechos, vamos a comenzar con el libro de los Hechos, capítulo 17, vamos a ver dónde estoy. Hechos capítulo 17, versículo 16. Hay veces que yo hago los apuntes y ni me encuentro, pero ahí están. Hechos 17, 16. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En esta noche, mis amados, el tema es la urgencia. Es urgente predicar la palabra de Dios. Es urgente, mis amados, predicar la palabra de Dios por el internet, por la radio, por la televisión. Personalmente es importante predicar la palabra de Dios, por lo que vamos a ver en esta noche. Quiera Dios, y mi oración a Dios es de que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y me dirijo a ti, mi amiga y mi amigo, mi hermana y mi hermano. Acuérdate que el Señor nos llamó amigos. Dice, no os he llamado siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todos lo he dado a conocer. El Señor en una ocasión les dijo a los apóstoles allá en Mateo, que miren los campos, dice, ya están listos para la siega, alcen sus ojos, y pídanle a Dios que envíe segadores,
que envíe segadores, pescadores. Le dijo en una ocasión, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Urgente predicar la palabra de Dios, mi amado. Es una urgencia. Es una urgencia. Mientras Pablo estaba aquí, dice, mientras esperaba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a predicar la palabra. No vamos a criticar ni a juzgar a nadie. Vamos a predicar la palabra. Que sea la palabra quien abra los corazones. Que sea la palabra quien traiga a la fe a los escogidos de Dios. Quien sea la palabra que traiga a las personas que están entregadas a la idolatría a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Ahí, este pasaje, mi hermano, quiero que quede bien claro que Pablo esperaba en Atenas y mientras lo hacía, su espíritu se enardecía. Pablo era un hombre de espíritu ferviente y su espíritu se enardecía viendo a la humanidad entregada a la idolatría. Viendo a la humanidad entregada a la idolatría. Cuando la gente practica la idolatría, mis amados, eso no es un acto de fe. Créame que no es un acto de fe por lo que vamos a ver en esta noche. Quiera Dios que nos rinda el tiempo, mis amados. Dice segunda de Timoteo 4:1. Vamos a ir a segunda de Timoteo 4:1. Ojalá mis amigas y mis amigos, mis amados, que puedan anotar estos pasajes que vamos anunciando, citando, y luego les des seguimiento. Es una urgencia. Mira, allá afuera la gente, oye uno a la gente, los que medio conocen Biblia, dice es que el Señor ya viene, el Señor ya está a las puertas. Mi amado, y ve uno que el mundo entero, se nos debe enardecer nuestro corazón, se nos debe enardecer nuestro espíritu, de ver de que el mundo entero está entregado a la idolatría. Pablo estaba en Atenas y apenas vio los que allí estaban. Hoy nosotros tenemos el privilegio, digámoslo así, si se le puede llamar, que podemos ver por la televisión en vivo, por el internet en vivo, cómo el mundo entero está entregado a la idolatría. Dice el apóstol Pablo, dice el Evangelio de Dios, dice la palabra de Dios, el tema, mis amados, la urgencia de predicar la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, el Dios que nos dio su palabra, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Dice, en su manifestación y en su reino. Te encarezco delante de Dios, oído lo que dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra. Mi amado, y ahí sigue. 2 Timoteo 4, vamos a coger aquí lo que nos ocupa en el estudio, que prediques la palabra. Te encarezco. Pablo se enardecía viendo la multitud, viendo el mundo yéndose tras la idolatría, y Pablo se enardecía viendo eso. El Señor nos dice en su palabra: te encarezco, dice el Espíritu de la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, oído, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo que nos ocupa, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Hay que predicar la palabra, mi amado, mi amada. Dice, estuve hoy estudiando el libro de Filipenses,
Y dice el apóstol Pablo que los filipenses, al ver que él estaba en la cárcel, se llenaban de valor, se llenaban de fuerza, de poder. Hay una Biblia que dice que se llenaban de poder. Dice, y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A hablar la palabra sin temor. Dice allá en el libro de los Hechos 5, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, dice así, y que dejemos la oración y la predicación para atender a las viudas y a los necesitados. Escojan entre ustedes 7 personas de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo que se ocupen de esa cartera, que se ocupen de ese oficio. Y nosotros continuaremos en la oración y en la predicación de la palabra. Es urgente, mis amados, obedecer a lo que dice la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo que nos ocupa, que prediques. Que prediques, mi amiga, mi amigo, que prediques la palabra. ¿Por qué hay que predicar la palabra? Porque tenemos que tener un corazón también ardiente de ver que el mundo entero va tras la idolatría. Al menos en el tema que nos ocupa en esta noche. Dice, vamos a ver la otra cita, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver, mire, allí a la par de Timoteo, tú las anotas, mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos, tú anotas la cita que yo te doy y yo te la leo. Yo la busco y te la leo. Ahorita vamos a ver aquí unas citas que hay muy interesantes en el libro en los libros del Antiguo Testamento, en Éxodo. Vamos a leer Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Ojalá que los podamos leer estos versículos para ir rapidito. Dice Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Oído, mi amado, a esto hay que ponerle mucha atención, a este versículo, igual que los demás que hemos leído. Hay personas que están sirviendo al palo y a la piedra. Hay personas que están sirviendo a los ídolos y piensan que eso es un camino de fe, un paso de fe. Ellos piensan que eso es de fe, que lo que están haciendo es de fe. Dice aquí el versículo 9 de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mi amado, mientras se le esté sirviendo al ídolo, a la piedra, al palo, a la cerámica, etcétera, etcétera, no se le está sirviendo a Dios, y lo vamos a ver bíblicamente. Dice el comentario que tengo de esta Biblia, por eso hoy estoy usando esta Biblia, la Biblia de MacArthur. Dice el comentario aquí con este respecto de Primera Tesalonicenses 1:9, dice, esta palabra describe lo que la Biblia llama en otros pasajes arrepentimiento. Oído, estoy leyendo el comentario. Esta palabra describe lo que la Biblia llama en otros pasajes arrepentimiento. Y da aquí varias citas. Da Mateo 3:1 y 2, Mateo 4:17 y Hechos 2:38. Y ahí sigue, hermanos, las citas. La salvación incluye el hecho de que una persona se aparta del pecado y la confianza en dioses falsos para volverse a Cristo, oído, para servir al Dios vivo y verdadero.
Aquellos que se convirtieron a Cristo abandonaron la adoración de ídolos muertos para convertirse por voluntad propia en siervos del Dios vivo. Oído, mi amado, eso es un verdadero arrepentimiento, eso es convertirse. La palabra convertirse realmente en el griego significa cambiar una cosa por otra. Eso significa convertirse. El Señor le dijo al apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 26 para que se conviertan de la potestad de Satanás a mí y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Esa palabra convertirse es cambiar una cosa por otra, como lo está diciendo aquí MacArthur en su comentario, y como lo dice el texto, dice la parte final del texto, y cómo os convertisteis, cambiar una cosa por otra de los ídolos a Dios. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Esto quiere decir que mientras esté sirviendo al ídolo, cualquiera que sea, ahorita vamos a ver aquí un pasaje creo que es en Colosenses, vamos a ver, sí, Colosenses 3:5, donde ídolo puede ser un hombre, un ser humano, una persona. Dice, también vamos a ver en Romanos 1, donde dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. De los que caminan, de los que tienen dos pies, hombres y mujeres. Hay individuos que han dejado a Dios, han dejado a Dios y se convirtieron a perseguir hombres y mujeres, a perseguir doctrinas, a perseguir falsas doctrinas. Si son buenas doctrinas, pues está bien. Pero mientras esté siguiendo a un hombre o a una mujer y no a Cristo y no el Evangelio, la palabra de Dios, se está siguiendo algo que no es de Dios. ¿Y cómo os convertiste? La verdadera palabra convertirse es arrepentirse, cambiar una cosa por otra. Cambiaron los ídolos por Dios. Con este respecto que nos ocupa, mi amado, mis amados, con este respecto que nos ocupa, vamos a leer algunos pasajes que se encuentran en el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios. Aquí en el libro de Éxodo, en el Éxodo capítulo 20, vamos a ver estos versículos, mis hermanos. Yo los quería anotar, pero digo yo que mejor los leo directamente, aunque no ahorre tiempo. Éxodo 24 dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es el versículo 4. El versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, porque yo soy el Señor tu Dios. Mi amado, predicamos la palabra. Esta es la palabra, esta es la verdad de la palabra, mi amado. Esta es la urgencia de predicar la palabra en el tema que nos ocupa en esta noche de jueves. Dice el capítulo 34 de Éxodo, versículo 17. 34 de Éxodo, capítulo 34, versículo 17. Dice así. Dice el versículo 17: no te harás dioses de fundición. No te harás dioses de fundición. El apóstol Pablo, mientras estaba en Atenas esperando a sus compañeros de labores, misioneros, el apóstol Pablo dice que su corazón se enardecía, su corazón, quién sabe, mano, lo que sentía Pablo, ver que la multitud, todo el pueblo en ese momento estaba entregado a la idolatría, estaba entregado al palo y estaba entregado a la piedra, estaban adorando.
imágenes. Si tú lees allí el capítulo 17 del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que allí había una diosa que era famosísima, la diosa Diana. Y no solamente adoraban la estatua de la diosa Diana en el templo de Diana y fuera, sino que también estaba la gente entregada a vender templencillos, dice, o sea, esfinges, imágenes de Diana y otras cosas más, que era un comercio. Cómo la gente cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de cosas corruptibles. Dice Éxodo 34:17, no te harás dioses de fundición. Palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Éxodo capítulo 34:17. Levítico 19:4. Levítico 19:4. Mira, es el libro que sigue. Tú los anotas, yo te los leo. Dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, el Señor vuestro Dios. Oído, naciones del mundo, familias todas de la tierra, oíd la palabra de Dios. Porque te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y así dice la palabra del Señor, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, porque yo soy el Señor vuestro Dios. El que hizo los cielos de los cielos de los cielos, el que hizo la tierra y todo lo que en ella hay, el que hizo el mar y todo lo que en él hay. Ese es el que es digno de alabanza, ese es el que es digno de adoración. Otra cita más aquí en Deuteronomio 5:8. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver dónde está Deuteronomio 5:8. Dice así, Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Dice así, no harás para ti escultura. Escuchen, naciones, la palabra de Dios, mis amadas y mis amados, mis amigas y mis amigos. Así dice el Señor cuando predicamos su palabra. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Y esto es la palabra de Dios. Predica la palabra. Predica la palabra. Mi amada, mi amado, el que escucha la palabra, yo creo firmemente que la palabra de Dios es viva y que es eficaz. Y yo creo firmemente, como dice 1 Tesalonicenses 1:9, que cuando ellos oyeron la palabra de Dios, se convirtieron, cambiaron los ídolos por el Dios vivo para servirle a Él. Cuando servimos a los ídolos, estamos sirviendo al palo y a la piedra. Pero cuando cambiamos de parecer, de pensamiento, cuando nos arrepentimos, entonces comenzamos a servir al Dios vivo, al que es invisible, al que es inmortal. Dios es espíritu y los que le servimos tenemos que servirle en espíritu y en verdad. Dice Deuteronomio 27:15. Deuteronomio 27:15. Dice así. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Oído, mi hermana y mi hermano, lo que dice Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Abominación al Señor, obra de mano de artífices. Oído, abominación al Señor, obra de mano de artífice. Y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén.
Esta palabra, mi amado, maldito, maldito, dice el diccionario, muy malo, condenado por la justicia divina. Oído, naciones todas, pueblos todos, familias de la tierra. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Maldito, muy malo, condenado por la justicia divina. Condenado por la justicia divina. Oído, blasfemo, abominable. Blasfemo, abominable. Esta palabra, mi amado, que estamos viendo en esta noche, en el libro de sabiduría, este libro de sabiduría se encuentra en la Biblia Jerusalén. En la Biblia Jerusalén. Dice el libro de sabiduría en el capítulo 14, el versículo 27. El culto a ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal. Mi amado, el que practica la idolatría y que en su mente cree que está en el camino de fe y que está agradándole a Dios por estar haciendo eso, dice sabiduría. Este libro sabiduría solo se encuentra en la Biblia Jerusalén. O cualquier Biblia católica. Todas las Biblias católicas lo tienen. Yo tengo 3 Biblias católicas aquí y las 3 la tienen. La Biblia Dios habla hoy también lo tiene sabiduría. Esto que estoy leyendo es tomado de Dios habla hoy. Dice, el culto a ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal. Mi amado, los hilos de Dios cosen y cosen y cosen, y algunas veces pareciera que no están cosiendo, pero es como dice el dicho de allá afuera también, los molinos de Dios muelen y muelen y muelen y muelen lentamente. Porque dice el apóstol Pedro allá en segunda de Pedro 3, dice que Dios no quiere que ninguno perezca, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice que todos procedan al arrepentimiento. Predicamos la palabra de Dios para que las personas que oyen la palabra de Dios les hable. Yo no los puedo convencer, yo hablo delante de Dios en Cristo Jesús, su palabra. Dice el mismo libro de sabiduría, capítulo 13, versículo 10. Yo te aconsejo, mi amiga, mi amigo, mis hermanas, mis hermanos, que se consigan esta Biblia, Jerusalén. La pueden bajar gratuitamente en el internet y leerse en Sabiduría capítulo 13 y capítulo 14, que son 2 capítulos enteros que hablan de idolatría. Hasta que se le para el pelo a uno de lo que allí dice de la idolatría. Note lo que dice el capítulo 13, el versículo 10 de Sabiduría. Pero qué desgraciados son los que llaman dioses a cosas hechas por los hombres. Sabiduría capítulo 13, versículo 10. El capítulo 13 y el capítulo 14 son tremendos para la idolatría, para el tema que nos ocupa en esta noche. Pero qué desgraciados son los que llaman dioses a cosas hechas por los hombres, a objetos de oro y plata, artísticamente trabajados, a unas piedras sin valor, tallada a una piedra tallada que hace mucho por un escultor. O sea que un escultor la talló hace mucho. Voy a volvértelo a leer. Sabiduría 13:10.
Pero qué desgraciados son los que llaman dioses a cosas hechas por los hombres, a objetos de oro y plata, artísticamente trabajados, a una piedra sin valor, tallada hace mucho por un escultor. Pues ponen su esperanza en cosas muertas. Ponen su esperanza en cosas muertas. Sabiduría, capítulo 13, versículo 10. Sabiduría, capítulo 14, versículo 20. Sabiduría 14, 27 y Sabiduría 13, 10. Sabiduría capítulo 13 y capítulo 14, yo te aconsejo que lo anotes y que lo puedas leer urgentemente. Si puedes hoy, mañana, en el momento en que estás viendo este video, póngale pausa al video y lee Sabiduría capítulo 13 y 14 despacio y con buena letra. Despacio y con buena letra. Hay una palabra aquí, mis amados hermanos, en Primera de Juan. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Ese versículo dice, guardaos de los ídolos. Primera de Juan, esta carta de Juan es la que está casi cerca de Apocalipsis, no el Evangelio de Juan para que no lo confunda. Capítulo 5 de Primera de Juan dice, guardaos. Esta palabra, hermanos, guardaos de los ídolos, esta palabra quiere decir huir. Quiere decir huir. Y la palabra huir quiere decir escapar. Escapar. Esto lo dice Strong. Huir, guardaos, huir, escapar, alejarse de un lugar para evitar un daño o un peligro. Oído, mi amado, lo que significa Primera de Juan capítulo 5 versículo 21, donde dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Guardaos. Vamos a leerlo, mi amado, porque yo te lo estoy diciendo de memoria, pero tal vez pueda ser que haya alguien que no me crea, usted sabe. Que haya alguien que diga que no, que eso no dice el versículo, o que me esté brincando algo. Dice el capítulo Primera de Juan 5:21. Dice así. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Me había faltado esa palabra. Amén. Así sea. Guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Esta palabra guardaos quiere decir huir. 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 Escapar. Oído. Huir. Escapar. Alejarse de un lugar para evitar un daño o peligro. Alejarse velozmente de algo que amenaza. Mi amiga, mi amigo, naciones, familias del mundo, de la tierra, te estoy predicando la palabra de Dios porque entre tanto que estamos en este cuerpo, tenemos que predicar la palabra de Dios. La orden es... no se discute, la orden no se discute, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Pablo se enardecía viendo a la multitud, a la nación, al pueblo, yéndose tras la idolatría. Yéndose tras la idolatría. Nosotros, mi amado, todos los días vemos cómo la gente se va tras la idolatría. Cómo se va tras la idolatría, y hay muchas personas, mi amado, que asistan a estos lugares y sus líderes, sus consejeros, sus padres espirituales los instan a que adoren esos ídolos que Dios no se enoja. Dios no se enoja porque ustedes hagan eso. Dice Primera Tesalonicenses 1:9, cómo os convertisteis, cómo os transformasteis
de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y lo que hemos visto aquí en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y Deuteronomio, hemos visto que la orden de Dios es apremiante. No te harás nada de piedra, no te harás nada de madera, no te harás dioses de madera, de piedra, porque yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Dios que te hice. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la orden apremiante de la palabra de Dios en esta noche. Para ti, mi amiga y mi amigo que estás escuchando la palabra, es para ti. Y el consejo de Tesalonicenses 1:9 es que cuando cambiamos de pensamiento nos estamos arrepintiendo. No solo nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestras faltas y errores, sino que también nos arrepentimos de las prácticas que estábamos haciendo. Convertidos al Señor nuestro Dios para servir al Dios vivo. Para servir al Dios vivo. Aquí en el libro de Deuteronomio, ahora que te leí la palabra maldición, muy malo, condenado por la justicia divina, blasfemo, abominable. Esta palabra abominable, dice el diccionario que es actitudes o cosas que son detestables. Oído, mi amado, lo que es la idolatría. Lo que es la idolatría que habla 27:15 de Deuteronomio, el último versículo que leímos. Dice que es maldición, maldito el que hace ídolos. Esta palabra maldición es abominable. Actitudes o cosas que son detestables y ofensivas a Dios, que van en contra de su voluntad. Oído, mi amado, la otra palabra blasfemo, la palabra blasfemo contiene blasfemias, que contiene blasfemias. Mi amado, es muy serio lo que estamos viendo en esta noche, que te estoy predicando la palabra de Dios en este momento, porque nuestro corazón se enardece viendo a las multitudes del mundo yendo tras la idolatría. Esto es la palabra del Señor. Quiera Dios que esta palabra corra y que corra por otros también, otros creyentes en Jesucristo. Que la orden es apremiante. Prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicarla. Toda la palabra de Dios es útil, es buena. Dice que enseña, redarguye y corrige, etc. Mis amados, el tiempo se nos ha ido. Tenemos que quedar aquí, pero qué bueno pudiera ser que continuáramos con este mismo tema, porque hay mucho que ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo también, mis amados, nos dice en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 2, que como a nosotros se nos extraviaba antes, como se llevaba a los ídolos mudos. El que lleva a los ídolos mudos y va tras los ídolos mudos, está extraviado, dice 1 de Corintios 12:2. Eso lo estaremos viendo en otro en vivo para la gloria del Señor. Hoy vamos a quedar aquí. Recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y YouTube también. La palabra está corriendo y ojalá que pudiéramos tener más canales para que la palabra corra, hermanos. No importa que la palabra la vean 2, 3, 5, 10, 20, 100, 1000. Nosotros hablamos delante de Dios y nosotros sembramos y regamos. Dios da el crecimiento para gloria y alabanza suya. Somos siervos de Dios para gloria de Dios y hablamos delante de Dios en Cristo Jesús, su palabra. Así que a las 8:15, martes y jueves, domingo a las 10 de la mañana, tenemos un lugar de reunión de las oficinas de acueductos y alcantarillados en el centro de San José, 100 Sur, 225 Este.
Ahí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Mira, declaro que la palabra corre es glorificada y que tú reflexionas en ella. Declaro que reflexionas en ella, meditas en ella para la gloria de Dios. Buenas noches.